Bien, el problema 10.10 nos dice lo siguiente. Un disco uniforme, y esto es importante, porque quiere decir que vamos a utilizar el momento de inercia de un cilindro sólido. ¿Okay? Un cilindro sólido se comporta como un disco. Recuerden que en los momentos de inercia, en la tabla de los momentos de inercia, el largo del cilindro no se toma en cuenta para el movimiento de inercia. Entonces, un disco o un cilindro se comportan exactamente igual. Entonces, un disco uniforme con masa de 40 kilogramos y radio de 0,200 metros pivota en su centro alrededor de un eje horizontal sin fricción que está en reposo. O sea, el eje no se mueve. ¿Okay? El disco está inicialmente en reposo y luego se aplica una fuerza constante de 30 newtons tangente al borde. O sea, esto también es importante. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Magnitud de la velocidad tangencial de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 0,200 revoluciones. Okay, aquí tenemos un desplazamiento angular. Entonces, nos piden calcular la velocidad tangencial, la magnitud de la velocidad tangencial en el borde del disco, en un punto en el borde del disco después de que ha girado 0,200 revoluciones. ¿Y cuál es la magnitud de la aceleración resultante? ¿Okay? Aceleración resultante de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 100 revoluciones. Entonces, recuerden, ¿okay? De la parte de la relación entre, la relación entre variables lineales y variables angulares. ¿Okay? Por un lado, pues tenemos la aceleración tangencial, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos la aceleración radial. ¿Okay? Tenemos esos dos tipos de aceleración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la aceleración resultante, recuerden que la aceleración es un vector y la aceleración tangencial y radial son sus componentes. Entonces, si queremos calcular la magnitud de un vector, pues tenemos esto que está aquí. ¿Okay? Tenemos pues la aceleración resultante, su magnitud es raíz cuadrada de la cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hay que calcular. Entonces, bueno, ¿y cómo empezamos resolviendo la parte A? Pues, entonces, la parte A. Bueno, tenemos nuestros datos, ¿verdad? Un disco uniforme, la masa, el radio, la rapidez angular inicial, ¿verdad? Y la fuerza que es constante. Entonces, pues bueno, ahí nos piden cuál es la velocidad tangencial, la magnitud de la velocidad tangencial en un punto a una distancia r después de girar 0,200 revoluciones. Esas revoluciones más adelante tenemos que pasarlas a radianes, ¿verdad? Pero bueno, vamos viendo. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Okay? Entonces, bueno, y para calcular la velocidad tangencial necesitamos la velocidad angular. Después de girar 0,200 revoluciones, pero entonces, ¿cómo relacionamos las revoluciones con la velocidad final después de esas revoluciones? Pues es esta ecuación que está aquí. ¿Okay? Esta ecuación que está aquí. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Okay? Tenemos que la velocidad angular inicial, pues es cero, nos dijeron que parte del reposo, ¿verdad? Entonces nos queda esto que está aquí. ¿Okay? Nos queda entonces eso que está ahí. Y de ahí,
Pues, ¿qué es lo que nos hace falta? La aceleración angular. ¿Ok? Entonces, pues esto es cero, el cuadrado pasa como raíz y entonces ahora lo que necesitamos es la aceleración angular. Bueno, ¿y cómo calculamos la aceleración angular? Utilizando la segunda ley de Newton para, pues, ¿cómo se llama? Un sistema rotacional donde el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, bueno, y el momento de inercia para un disco uniforme tiene esta forma. ¿Ok? El momento de inercia tiene esta forma. Nos queda que el momento de inercia pues vale esto. Después de sustituir los valores tenemos la masa, tenemos el radio. ¿Ok? Entonces, esto viene de la tabla de los momentos de inercia. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el valor del momento de inercia es este que está aquí. Ahora, necesitamos también el torque, porque para calcular la aceleración angular necesitamos momento de inercia y torque. El torque, pues, está dado por la fuerza, ¿verdad? La fuerza tangencial, nos dijeron que es una fuerza tangencial y constante, ¿verdad? Entonces, pues, que vale 30 newtons y entonces el radio por la fuerza, ¿verdad? La fuerza es perpendicular al radio, por eso es que nos queda de esta manera. Y entonces, pues tenemos que es 6 newton metro. ¿Ok? Entonces, bueno, y ya teniendo el torque y el momento de inercia, ¿verdad? El momento de inercia, entonces, pues bueno, y calculamos. ¿Ok? Calculamos eso que está ahí y nos queda que entonces la aceleración angular tiene ese valor. Ahora entonces lo sustituimos aquí, ¿verdad? Aquí arriba, en la imagen, ¿verdad? Lo sustituimos en la ecuación de la rapidez angular final. Entonces, bueno, y teniendo eso, ¿ok? Teniendo eso que está ahí, pues entonces nos va quedando que la rapidez angular final, después de recorrer 0,200 revoluciones, y aquí hacemos el cambio de revoluciones a radianes, ¿ok? Una revolución equivale a 2pi radianes, entonces hacemos el cambio, la conversión, y nos queda 4,34 radianes por segundo. ¿Ok? Ahora rapidez angular lo utilizamos para calcular la rapidez tangencial. En un punto que se encuentra a 0,200 metros, o sea, un punto en el borde, ¿verdad? Del disco, después de haber girado 0,200 revoluciones. Entonces, ahí tenemos esa parte A. Entonces, de nuevo, utilizando la ecuación de rapidez en términos de la rapidez angular, nos damos cuenta que nos hace falta la rapidez angular. Y para calcular la rapidez angular, pues nos damos cuenta que necesitamos la aceleración angular. Y entonces la aceleración angular la calculamos de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Para un movimiento rotacional. ¿Ok? Entonces, ahora, la parte B nos dice que cuál es la magnitud A de la aceleración resultante de un punto en el borde después de girar todas esas revoluciones. Entonces, como les había mencionado, pues la aceleración resultante es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues ahí, la aceleración tangencial, ¿cómo se relaciona? ¿O cómo se define? Pues es el radio por la aceleración angular. Y esto ya lo calculamos en la parte anterior. Tenemos la aceleración angular, calculamos entonces la aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces tenemos que la aceleración tangencial es 1,50 metros por segundo al cuadrado. Ahora calculamos la aceleración radial y la aceleración radial pues la podemos calcular a partir de la velocidad angular. Esta es la velocidad angular después de recorrer pues 0,200 revoluciones que calculamos en la parte anterior. ¿Okay? Entonces, bueno, y nos queda 3,77 metros por segundo al cuadrado
Y lo que hacemos entonces es, pues, ya aplicar la magnitud de un vector y nos queda entonces que, pues, ya sustituyendo, 4,06 metros por segundo al cuadrado. Sería el problema 10.10.